Hola, mis queridos amigos. El día de hoy vamos a ver un tema el cual es apasionante. Lo pensamos demasiado complicado, pero sabemos que es básico para la formación de un médico o de los biólogos. Vamos a hablar de la ruta de señalización embrionaria. Hablar de la ruta de señalización embrionaria tenemos que hablar de que existe un diálogo celular para poder ver la formación de los diferentes órganos, estructuras y también desde la orientación axial del embrión, la parte derecha, izquierda, dorsal, ventral, anterior, que también vamos a hablar como craneal, posterior o caudal. Realmente siempre debe haber una inducción o formación de órganos. Necesitamos un diálogo, una inducción. Tenemos que tener un envío de una señal y una respuesta de esa señal para la formación de diferentes órganos. Si no se da, tendríamos una alteración morfológica o una alteración de índole congénito, nacido con. Esto le vamos a llamar competencia, capacidad de respuesta de la célula. En el desarrollo embrionario, lo primero que tenemos que entender es que las células precursoras se deben diferenciar. Para eso van a requerir un impulso, el cual puede ser extrínseco, fuera de la célula, de otra célula, que lo le van a llamar parácrino o yuxtácrino, o intrínseco, que es algo autócrino, que la misma célula va a intervenir en su diferenciación. Todo va a estar controlado y tenemos que hablar de proliferación, que es la mitosis. Debe haber una diferenciación de cada célula. Un ejemplo, la neurona y la célula de la glía. ¿En qué momento si hay una diferenciación? Y también debemos tener una migración. En esto nos hace falta otra parte importante que es la apoptosis, cuando la célula debe degenerar o morir. Y esto va a hablar del tamaño y la forma de los diferentes órganos que el cuerpo va a desarrollar en etapa embrionaria. Cuando hablo de ruta de señalización o ruta de señalización molecular, vamos a hablar de 4 diferentes. Primero, morfogénicos. Estos morfogénicos les vamos a llamar factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento nos van a hablar de cómo paracrinamente van a mandar un mensaje para formar órganos. El más utilizado, el ácido retinóico. Todos estos factores de crecimiento van a tener un receptor a nivel de la membrana. El ácido retinoico a altas concentraciones forma la parte craneal o anterior del embrión. También la parte nos ayuda a formar parte dorsal del embrión. Importantemente, cuando nosotros a una niña le damos, a una jovencita, le damos ácido retinoico, vitamina A, para poder, pues podemos tener alterado y vamos a tener alteraciones morfogénicas de nuestros embriones. Otro factor es el factor de crecimiento transformante beta. Este nos va a ramificar. ¿Qué órganos tenemos ramificados? Pues el pulmón, el riñón y las glándulas salivales. Es bien importante porque nos va a ayudar a ramificar. Pero tiene una superproteína que es la proteína morfogénica del hueso 4 que se va a mencionar durante todo el curso. Porque esta proteína morfogénica se produce en el disco embrionario bilaminar. Ahí es donde la vamos a tener y lo que va a hacer es ventralizar. ¿Qué quiere decir? Va a formar todas las cavidades de los embriones, tórax, abdomen. Pero si en la parte posterior se mantuviera en altas concentraciones, tendríamos abierto el tubo neural. Y al tener abierto el tubo neural, tendríamos malformaciones. Si es en la parte craneal o anterior, tendríamos anencefalia. Si es en la parte caudal, meningocelia o meningocelia. Esto lo va a bloquear una de las tantas proteínas que también es un factor de crecimiento, que es el Sony Head Hog.
Este gene HET-HOT lo que nos va a ayudar es a bloquear la proteína morfogénica del hueso y lo que nos va a evitar es que tenga altas concentraciones en la parte dorsal y no tengamos enfermedad. Otro importante es WNT. El WNT4, un ejemplo, nos va a formar gónadas. ¿Qué quiere decir? Ovario o testículo. Más que nada, ovario. Nos va a formar ovario. WNT9 nos va a formar vagina. Todo el aparato urogenital. Y también nos va a formar las altas concentraciones de WNT, nos va a formar la parte caudal. ¿Qué quiere decir? Extremidades. El factor de crecimiento fibroblástico. Este factor de crecimiento fibroblástico, un ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico 8, nos va a ayudar a hacer que la célula que tiene hecaterina se separe. La hecaterina la tiene pegada y se separe y se forme nuestro embrión trilaminar. Otro de nuestros vías de señalización molecular es delta Notch. El Notch es yuxtacrina. ¿Esto qué quiere decir? Es una acción célula a célula. Esto nos va a ayudar a formar, un ejemplo, neuronas. Forma el Notch, manda la señal de que se forma una neurona, y en el momento que ya no se produce, formamos células de la glía. Pasa lo mismo con las somitas. Por eso nosotros llegamos a formar entre 42 y 44 somitas, porque Notch nos va a dar el límite. Otro importante de la vía de señalización molecular va a ser los factores de transcripción. Cuando hablábamos nosotros de lo que era la transcripción, hablábamos que teníamos que tener una secuencia TATA, un promotor, teníamos que tener también factores de transcripción, la RNA polimerasa 2, todos estos van a intervenir en la formación de ¿qué? La lectura de un gen para producir una proteína. Si estos factores no están, tendríamos problemas. El HOX, un ejemplo, el HOX va a producir todo lo de cerrar embriones. Si está mutado el HOX, podemos tener embriones abiertos, desde lo que es labio, tórax, abdomen. VAX nos forma ojo y algunos otros órganos que vamos a estarlos viendo durante todo el curso. Y hay algunos que les llamamos de tirosina sinasa receptores. Pues realmente son más raros y regulan la señal por una unión de activación y proliferación. Intervienen más en la apoptosis y migración. Para regresar un poquito, la proteína morfogénica del hueso es muy importante. Va a producir mitosis, va a producir diferenciación, migración y apoptosis. Todas las funciones de vida de la célula. Bien, vamos a hablar primero de otras más que son las de la señalización yuxtacrina célula a célula. Son factores no difusibles e importantemente se van a encontrar intracelular. Las células están pegadas, hemos hablado mucho de la hecaterina, pero tenemos que entender que forman un esqueleto celular. Son los famosos ligandos de matriz extra con interacción con receptores. Uno de ellos va a ser las células del colágeno. Acuérdense que el colágeno, un ejemplo, lo vemos mucho el colágeno 3 que está en las membranas amnióticas, que se destruyen por medio de las metaloproteasas. También el colágeno lo vemos los obstetras mucho en el cérvix, cuando comienza el trabajo de parto, cómo se comienza en la metaloproteasa a hacer que tengamos el borramiento cervical. También vamos a tener los condroitin sulfatos y el ácido hialurónico, que es la moda ahora, y todo esto junto con la laminina van a informar lo que son las integrinas o el citoesqueleto. Otra que vamos a hablar mucho es sobre la fibronectina. La fibronectina la hemos estado estudiando actualmente como un valor pronóstico para el parto pretérmino. La fibronectina llaman como andamnio y su acción importante, ¿cuál va a ser? Va a intervenir en la migración celular. Si no tuviésemos migración celular, no podríamos tener 3 capas germinales, no podríamos tener formación de muchos de nuestros órganos. Comenzamos con uno de los factores de crecimiento importantes, la vía delta Notch. Esta vía delta Notch es célula a célula.
¿Qué acción biológica tiene? Pues también es no difusible, es una proteína de superficie celular, el cual va a tener un receptor celular adyacente. En sí, la vía Notch, el receptor es Notch. Va a tener 3 ligandos o hormonas, delta, cerrato y Jagger. Estas 3 son las que van a ser la bio. Entonces, nuestro receptor es Notch y nuestras ligandos son delta, cerrato y Jagger. Este Notch va a estar en la membrana celular y, importantemente, van a hablar de la diferenciación neuronal que hemos mencionado, neurona a neurona, célula de la glía, va a formar vasos y también la formación del segmento del segmento celular. Bien, vamos a hablar sobre la vía Notch, que se llama canónica. Queremos que se entienda que realmente el receptor Notch es un receptor y va a tener 3 ligandos, delta, Jagger y cerrata. Esto tiene que intervenir la metaloproteasa. Esta enzima lo que hace es desintegrar el colágeno, habitualmente el 3 y el 4, y nos va a activar un gen que se llama ADAMS. Este gen ADAMS2 va a activarse, va a hacer que entre lo que va a ser los ligandos activos, los segundos mensajeros, a nivel del aparato de Golgi, y aquí se van a glicosilación y van a tener la proteólisis. Los va a entrar, ¿y qué va a pasar aquí? La preselina va a activar al CSL y nos va a producir los 2 genes, que es el gen HES1, HES5. ¿Y qué importancia tiene todo esto? Si se activan, vamos a tener nosotros la formación del gen nodal, la simetría derecha-izquierda del embrión, la proliferación celular, la diferenciación celular, la apoptosis, todo lo que es la biología celular, el mantenimiento del linaje de las células progenitoras, el destino celular. Vamos a intervenir en la organogénesis y la renovación de tejidos. Órganos como la piel, músculos, sangre, vasos sanguíneos, el riñón, el sistema nervioso, pero también sirve como oncogen. Cuando el Notch se asocia al NEU o al ERB2 o al WNT, al Wingless, podemos tener cáncer de intestino, de cuello uterino, de glándula mamaria, y también vamos a tener el Notch. El Notch, su función inhibitoria en el cáncer de piel por la luz ultravioleta. Si el Notch nos altera, vamos a tener cáncer de piel. Sobre la exposición a Notch, en efectos directos sobre la fibrosis de origen, como en el riñón, pulmón y corazón. Si ven todas estas funciones, si se modifican, tendríamos alteraciones congénitas de nuestro embrión. Otro factor de crecimiento que vamos a ver, esos son los factores de crecimiento que vamos a ver. Estos factores de crecimiento todos tienen un ligando también, y el ligando va a estar a nivel de la membrana celular. ¿Qué importancia tiene? Estamos hablando de proteínas. El primero, vamos a hablar del factor de crecimiento fibroblástico, del HET-GET-HOC, que es bien importante, del Wingless, del factor de crecimiento transformante beta y de la proteína morfogénica del hueso 4. Todos estos son moléculas de señalización parácrina. No son célula-célula, sino se transportan a diferentes órganos para tener nuestro desarrollo. Formamos embriones. Todos estos factores de crecimiento van a intervenir en la formación de órganos. Todas son moléculas difundibles. Especifican el tipo de células en su localización anatómica. ¿Qué quiere decir? Van a formar órganos tras órganos. Me voy un poquito, el WNT4 forma ovario. El SRY junto con el SOX9 van a formar testículo.
El WNT9 va a formar vagina. Y así vamos a ir viendo cómo cada uno específico de acuerdo a sus concentraciones. Un ejemplo, en el hígado se forma el factor de crecimiento fibroblástico 2 y forma corazón. Dirigen la migración celular a su destino definitivo. Si hay alguna mutación, vamos a tener dextrocardia, vamos a tener todas las patologías de herencia congénita se van a presentar. Vamos a hablar del ácido retinoico. Primero, posterioriza los planos corporales, ya les había dicho. A altas concentraciones, la parte anterior de que es la parte craneal, se va a formar. A bajas concentraciones se forma la parte caudal o la parte posterior. El exceso o inhibición de su degradación provoca ejes corporales truncados, que quiere decir alteraciones genéticas. Las estructuras tienen una naturaleza más posterior e importante. Deficiencia o defectos en enzimas provocan estructuras más anteriorizadas. El ácido retinoico es sumamente importante, pero su importancia clínica que vamos a ver aquí es que también la forma bioactiva de la vitamina A, el retinol, por medio de la retinal aldehído deshidrogenasa va a formar la retinal, y esto va incluido en un tratamiento que damos para el acné, que es el isotertinoína, la isotertinoína para el tratamiento del acné. ¿Qué pasa cuando damos este medicamento y no damos anticonceptivos? Pues vamos a tener anomalías, dismorfismo craniofacial, lo que es la microtia y micrognatia, hendiduras palatino, labio hendido, defectos del tubo neural, deterioro neuropsicológico grave y aborto espontáneo. Aquí todas van unidos al HOX. Yo hace rato hablábamos que uno de los factores más importantes en lo que es la ruta de señalización son los HOX. Los HOX nos van a ayudar a cerrar todos los embriones. Si nos estamos dando altas dosis de ácido retinoico, el HOX no va a funcionar y vamos a tener embriones abiertos. ¿En qué etapa es el mayor riesgo? Entre la tercera y la quinta semana embrionaria. Otro factor del crecimiento, pues ya los habíamos visto, Wingles, factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento transformante beta y el HET-HOG. Sony Hedgehog. El Sony Hedgehog, pues vemos este monito que es un juego que tiene el mismo nombre que se le dio como escarabajo, pero podemos hablar de los modelado del tubo neural ventral. ¿Qué va a hacer? Va a remodelar la parte anterior. ¿Qué hace? Que la proteína morfogénica del hueso tenga bajas concentraciones en la parte dorsal y nuestro tubo neural esté cerrado. ¿Dónde se va a producir? En la notocorda. La concentración es máxima en el suelo del tubo neural y al mínimo en el techo. Eso es bien importante. La parte con mayor cantidad va a ser la parte dorsal y la parte anterior va a ser menor, donde van a estar las somitas. Determinan destinos celulares interneuronas anteriores y motoneuronas. Un ejemplo, el Sony Hedgehog debe tener un receptor en lo que es a nivel cerebral. Si en el nivel cerebral no tiene su receptor, no vamos a actuar a nivel de lo que son las crestas neurales. Estas crestas neurales y todo lo que es la coroides, ¿qué va a pasar? No se va a tener receptor y vamos a tener holoprosencefalia, que lo vamos a mencionar más adelante. El Sony Hedgehog tiene 3 genes, de SER, Indian y Sony Hedgehog. Tiene un patrón de formación de extremidades, inducción de patrón del tubo neural, diferenciación de somitas y regiones del intestino. Importantemente, va a tener un receptor, pero este receptor se va a llamar Pachet, pero va a estar inactivo. Al mismo tiempo que este Pachet está inactivo,
esta proteína que es SMOTNet va a estar también inactiva. Entonces no tenemos acción biológica. ¿Qué va a pasar aquí? Que Sonny Hayes-Hawk va a llegar, ¿sí?, para configuración de extremidades, especificar los ejes y la inducción de las neuronas motoras dentro de la placa neural, va a llegar, si no está Patchett, si no está Sonny Hayes-Hawk, perdón, Patchett lo que está haciendo es bloquear a SMOTNet. Si está bloqueado, la familia, el factor de transcripción GLI está bloqueado y no tenemos acción biológica. Lo que tiene que pasar es que Sonny Hayes-Hawk llegue para desbloquear Patchett para que tengamos nuestra producción del factor de crecimiento GLI y para que tengamos nuestra acción biológica. ¿Cuál es nuestra acción biológica? Mantener las células progenitoras, tener un efecto morfogénico y mitógeno, generación de oligodendrocitos y desarrollo de las glándulas basales. Regula el desarrollo y tamaño de las extremidades y a nivel de las neuronas cerebrales, destino de densidad de órganos internos. Importante, Sonny Hayes-Hawk es una barrera. No va a dejar que nada pase al lado derecho para que se forme nuestra parte derecha de nuestro cuerpo, porque la parte izquierda la va a formar lo que va a ser la serotonina y lo que es PITS2. Y también nos va a bloquear la parte dorsal para que proteína morfogénica del hueso no pase y no aumente su concentración y no tenga malformaciones de columna. Si está mutado algunos ya sea el receptor de Sonny Hayes-Hawk o Patchett, vas a tener lo que es el síndrome de Gorlin, anomalías de costilla, quistes mandibulares y el carcinoma vasocelular. Hay otros síndromes como la cefalopolidactilia de Grain y también cánceres de la meduloblastoma. Vean, esta es la holoprosencefalia, que también son los niños cíclopes o las anoftalmias. Son mutaciones de Sonny Hayes-Hawk o de su receptor Patchett, y esto nos produce holoprosencefalia, anoftalmia, ciclopia, dorsalización de las estructuras del prosencéfalo, regionalización del intestino y diferenciación de las somitas. Bien, otro factor de crecimiento importante es el factor de crecimiento transformante beta. Son 30 miembros. Se va a dividir en 3, que es la proteína morfogénica del hueso, habitualmente es 4, la activina, que es muy frecuente para la regularización de la FSH y el crecimiento folicular, y el factor inhibidor mulleriano. Aquí es bien importante, recuerden que el factor o la hormona antimülleriana se va a formar en las células de la granulosa y a baja cantidad. Vamos a hablar también de baja cantidad de folículos y no vamos a hablar de baja reserva folicular. ¿Qué hace este factor de crecimiento beta? Pues formación de matriz extracelular, ramificación del epitelio en el desarrollo pulmonar, riñón, glándulas salivales que lo habíamos mencionado, ramifica. La proteína morfogénica del hueso induce la formación de hueso ligada a la regularización de las divisiones celulares entre la apoptosis y migración celular. Proteína morfogénica del hueso. Mitosis va a ser migración, diferenciación, migración y apoptosis. Esta es la proteína morfogénica del hueso y el factor de crecimiento transformante beta tienen el mismo receptor. Aquí está, es el receptor del factor de crecimiento beta y aquí está el receptor de la proteína morfogénica 4. Estos receptores se van a llamar SMAD2 y 3 para el factor de crecimiento fibroelástico beta y se van a llamar SMAD1, 5, 8 para la proteína morfogénica del hueso. Esto se fosforila y van a entrar por una proteína que es RADS-MARC a realizar una actividad y poder formar ¿qué?
lo que es SMAD4, que es el factor de transcripción, para poder tener una acción biológica, aunque también tiene el SMAD1, 4, 5, que van a destruir y nos van a detener. Pero la proteína morfogénica del hueso tiene un receptor, que es el receptor de la proteína morfogénica del hueso, y el SMAD1, 5, 8, para hacer nuestra acción biológica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llega noguina? Noguina, acuérdense, cordina, noguina, folistatina, lo que van a hacer es bloquear mi receptor para poder yo bloquear mi acción biológica y tener alteraciones. Todo esto, ¿cómo mejora? Dando ácido fólico. Es una de las tantas cosas que damos de ácido fólico. La proteína morfogénica, el factor de crecimiento transformante beta, va a intervenir en embriogénesis cardíaca, va a formar corazón, ya les había dicho, adhesividad de la célula, transformación del epitelio al mesénquima, formación de la cresta del cono y tronco, y va a tener desarrollo de las válvulas atrioventriculares, va a inducir la expresión de las proteínas proapoptóticas, hepáticas y del linfocito B, trastornos vasculares como los aneurismas de la aorta, enfermedades vasculares, autoinmunes, fibrosis y cáncer. La proteína morfogénica del hueso 4 induce formación de hueso y cartílago, pues por eso se llama así, forma el embrión y su fusión ventralizante, va a formar cavidades, va a ventralizar. En la parte anterior va a estar altas concentraciones, en la parte ventral, en la parte dorsal bajas concentraciones. Para que haya bajas concentraciones está Sony Hayes-Hawk, tiene cordina, folistatina, que van a estar, y noguina, que van a intervenir para que todo esto ocurra. Neuralización, en la neuralina, una especificidad en el ectodermo epidermal. La proteína morfogénica del hueso 2 va a formar las células de la cresta neural, importantísimo. El factor de crecimiento fibroblástico y Sony Hayes-Hawk inhiben el espacio del esbozo de las extremidades, importante. Van a limitar el espacio del crecimiento de las WNT, va a hacer que crezcan las extremidades, pero Sony Hayes-Hawk y factor de crecimiento las va a limitar. Sony Hayes-Hawk forma la parte posterior del pie. Proteína morfogénica del hueso, la parte anterior. Induce la formación de condrocitos y osteoblastos. La proteína morfogénica del hueso 4 y 7 desarrolla de neuronas con fenotipo adrenérgico. La proteína morfogénica del hueso 2 inhibe la mitogénesis en las esclerotomas y miotomas de las somitas a nivel del mesodermo paraxial. Si ven, todo esto interviene y es nuestra ruta de señalización. Factores de crecimiento y receptores con actividad de tirosincinasa. El factor más importante es el factor de crecimiento fibroblástico. Es súper importante porque vamos a tener su receptor, que le vamos a poner una R, que va a ser el receptor del factor de crecimiento fibroblástico. Va a producir angiogénesis, crecimiento de axones y diferenciación del mesodermo. De los más importantes es el factor de crecimiento fibroblástico 8, que desarrolla extremidades y cerebro, pero también bloquea o lisa la E-caterina para que tengamos la migración de nuestras células y tengamos un embrión trilaminar. Tiene tres funciones el factor de crecimiento y sus receptores. Uno va a ser antiapoptótico, con la BCL2 y la CPL2. ¿Esto por qué es importante? Esto interviene en la espermatogénesis y forma. También la paxilina intervienen y evitan la apoptosis celular. Esto va a tener una proteína C, un receptor proteína C. Esta proteína C se va a fosforilar y vamos a tener un segundo mensajero. Otro importante es la organización del citoesqueleto y la migración, con los factores de transcripción AP1, NF-κB y MYC. Y por último vamos a tener la proliferación
y diferenciación celular. Todo esto son las 3 etapas que hacen los factores de crecimiento, donde van a hablar de angiogénesis y desarrollo cardiovascular. El factor de crecimiento fibroblástico va a producir expresión de genes, metabolismo, migración, supervivencia, apoptosis y hemostasia celular. Si hay aberración, y más en la infancia, vamos a tener enfermedades neurodegenerativas, diabetes mellitus, cáncer o metástasis a cáncer. Vean, pongo esta diapositiva porque vean el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 1. Si está mutado, nos va a dar el síndrome de Pfeiffer. Si está mutado el receptor 2, el síndrome de Pfeiffer, el síndrome de Apert y también el síndrome de Jackson-Weiss y el síndrome de Crusoe. Pero vean, si está alterado el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3, vamos a atender a acondroplasia. Estas enfermedades se han asociado mucho a el telómero y a varones mayores de 42 años, que lo que pasa es que tienen hijos y van a tener, el telómero es el que da la vida celular. No podemos tener más de 80 mitosis, pero en las espermatogonias tenemos hasta 840 y tantas mitosis a los 42 años y podemos tener niños con alguna de estas malformaciones en los varones. Por último, la proteína WNT, son 15 proteínas, tiene un receptor que se llama Fritzlet, nos va a hablar de la regularización de las extremidades, del desarrollo del encéfalo y somitas y urogenitales. WNT, acuérdense que el 4 forma lo que es el ovario, va a formar el WNT9, va a formarnos la vagina y muchos otros órganos del aparato urogenital. Va a tener 3 vías, que son la vía canónica, WNT, va la no canónica, que es WNT-HUM, sinasa, y la dependiente de calcio. Cada una va a tener una función diferente. Qué importante va a ser la polaridad en la formación de los miembros, va a intervenir en la formación de las extremidades, la codificación y glucoproteínas que se unen, lo que va a hacer Fritzlet. Este es el receptor, tiene otro receptor LDL y tiene un correceptor LRP. Cada uno de ellos va a formar el eje dorsal y ventral del embrión, formación del cerebro, músculo, gónadas y riñones, y va a formar algunas patologías monogénicas tetraamélicas, alteración de los miembros. Todo lo que tenga que ver con miembros va a ser Wingles, WNT, y puede producir cánceres. Va a actuar en la programación genética, regularización de la polaridad celular y movimientos morfogénicos, desarrollo axial, homeostasis de tejidos adultos. Bien, la vía canónica no nos vamos a complicar mucho. La vía canónica, el WNT, va a actuar con Fritzl y va a actuar con LRP para hacer su acción biológica, y la beta-catenina lo que se va a hiposfosfatar y nos va a dar estos genes que nos van a ayudar a evitar diferenciación, va a actuar en diferenciación del endometrio, especificidad temprana del trofoblasto, activación del blastocisto y regula el proceso de implantación y desarrollo placentario. La vía no canónica, WNT, Jun sinasa, vamos a actuar y vamos a tratar de llegar al JNK1, que son nuestros genes con el RH. Esos son los factores de transcripción que nos van a ayudar a que este gen tenga una acción biológica. Va a intervenir en el citoesqueleto, en la polaridad celular, en el desarrollo del tubo neural, pero importante, va a actuar a nivel de los linfocitos HL2, que son los inhibidores, no son proinflamatorios, son antiinflamatorios, va a intervenir en la apoptosis de los timocitos y respuesta de las células de la insulina. Y tiene que ver más con el JNK1.
1. Por último, la vía dependiente del calcio. Esta va a intervenir y vamos a tener fosforilización, va a intervenir la proteína sinasa, liberación del calcio intracelular que activa, la sinasa C dependiente de modulina y la sinasa similar al NEMO y la supresión de efectos de la vía canónica W beta 3 catenina. Y esto que va a causar, promueve la polaridad dorsoventral de los embrianos tempranos, gastrulación y migración, cáncer de próstata y movimientos de convergentes de la gastrulación. Vean aquí un ejemplo, WNT regula un rasgo destacado en muchos trastornos del desarrollo y del cáncer. El gen Frizzlet presenta una delesión o una pérdida de parte del gen y forma el síndrome de Williams-Beuren. El síndrome de osteoporosis pseudogliomal es por el otro receptor que es el RP5 o receptor de WNT. Cualquiera de todas las mutaciones de todos los genes y todos los factores de transcripción nos van a llevar a patología. Para terminar, los factores de transcripción, vamos a hablar qué es un factor de transcripción. Estos factores de transcripción van a intervenir en lo que va a ser la transcripción del DNA para hacer un RNA mensajero de calidad. Cuando tenemos la alteración a nivel de estos factores de transcripción o mutación, no vamos a tener calidad o vamos a tener alteraciones de nuestro RNA mensajero. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una traducción de mala calidad, nos va a dar proteínas de mala calidad y mutadas y nos va a causar enfermedades. Entonces, realmente el hablar de los factores de transcripción, vamos a hablar de los HOX, que les he dicho que también llaman de homeocaja, pero importantes son los que van a cerrar. Se estudiaron en la drosofilia, qué importante, que es la mosca de la fruta, que es muy parecido al DNA humano. Y vean, si está mutado el factor de transcripción para el NKX2.5, no se formaría el corazón o tendríamos defectos del tabique interauricular. Si está mutado el ARX, el factor de transcripción para este gen, tendríamos un síndrome de lincefalia, una alteración importante del sistema nervioso. Otro, que son los factores de transcripción hélice, lazo, hélice, tienen una importancia biológica porque todos estos van unidos y todos estos nos van a llevar a tener algunas enfermedades. Un ejemplo a nivel del MIO-D y del MIF5 que van a formar tejido muscular primario. Son patologías del tejido y todos son alteraciones de factores de transcripción que estuvieron alterados o mutados. GenPax. Es maravilloso el GenPax. Este GenPax, los genes PAX van a intervienen. Un ejemplo, el PAX6 va a formar ojo, pero un defecto, mutación del PAX6, defecto ocular, defecto en cataratas, aniridia o ausencia de iris, y todo esto nos va a llevar a una mala calidad. Todo se ha estudiado en la drosofilia. Otros, como el PAX3 y el PAX7, nos van a dar alteraciones a nivel craneofacial o a nivel cerebral. ¿Y qué importancia tiene? Un ejemplo, el PAX3. El PAX3 se ha estudiado, esta imagen es de OMIM, y vean, está en el cromosoma 2, en el brazo largo, en la región 36, en la banda 1, y va a tener un síndrome craneofacial o vamos a tener un síndrome de Waardenburg. Todas estas patologías se asocian a mutaciones de estos genes y de orientación y todos tienen que intervenir en el desarrollo. Realmente esta plática es muy complicada, esta plática hay libros muy complicados, tenemos que aprendernos muchos genes, muchas enzimas, pero importantemente tenemos que entender qué son los factores de señalización, que van a ser los factores de crecimiento, que van a ser 4, el factor de crecimiento fibroblástico, el WNT, el Sony-Hayes-Hawk, el factor transformante beta, con su superproteína, la proteína morfogénica del hueso. También factores de transcripción HOPS, PAX y los de hélice, lazo hélice, que también son súper importantes
Y también tenemos que entender el ácido retinoico. El ácido retinoico es básico, a altas concentraciones forma una cosa, a bajas concentraciones forma otra cosa. Y por último, importantemente, muchos de los medicamentos que utilizamos tienen alteraciones en esta ruta de señalización. Yo les pido, o sea, hay que leer, esta plática no viene de un solo libro, viene de 4 o 5 diferentes libros, el Moore, el Atman, el Arteaga y el Carson. Entonces, realmente tenemos que ir integrando. Por favor, ojalá les sirva y les envío un like.